Ay, bueno, Hay buenos días, mucho mis sol aquí amores. adentro. Me entiendo. No, vamos a ver un tema entonces el día de hoy, que está fácil, que está, que en sí fácil, pero va a estar un poco aburrido, diría el José Daniel, pero no tanto, pero si ustedes le entienden y le entienden a la historia, esto va a estar bien, ¿oyeron? Pero, por favor, quiero que pongan mucha de su atención. Ya casi vamos a salir con esto de la historia, ya vamos a empezar con otros temas que es como de economía y después algo más fácil, porque ya estamos en las fiestas septembrinas, por eso estamos viendo eso, porque es un poquito más fácil, ¿sí? Entonces voy a ver si pido permiso hoy y vamos a ver si, vamos a ver también que pinte y los patrios. Ah, está fácil. Muy bien, Iker. ¿Por qué no habla Iker? Y las guías ya de medio social. Profe, Chicos, miren, algunos ya me mandaron ahí sus ingredientes para el platillo típico. Bueno, los demás y la mayoría van a ser rellenitos, pero que sean rellenitos a creatividad. No creo que todos van a ser rellenitos. Va a ser el festival de rellenitos virtual. Entonces, yo no sé tengo. ni qué comida voy a hacer porque mi mamá no me ha dicho nada. tal vez lo tiene en secreto. Bueno. Entonces, bueno, si, pues, yo sé que los rentos es más fácil, lo que tienen a la mano, pero ni tanto porque estar comprando plátano, frijol y todo eso. Bueno, si los van a hacer ustedes, si los van a comprar, entonces, no. Bueno, este, bueno, ustedes lúzcanlos, esa es la palabra correcta, lucirlos, así como carísimos. Porque yo siento que un platillo, bueno, o puede ser lo que ustedes almuerzan, ese es un platillo típico casi, ¿no? Bueno, miren, ya les di el chivo. Bueno, eso es lo que yo también les voy a mostrar mi platillo típico y van a ver. Les iba a mostrar ayer, pero ayer estaba a dieta, entonces ya no comí. Bueno, entonces vamos a ver el tema del día de hoy que está facilísimo. ¿Cómo dirían ustedes? Un temazo. Ñe, será. Solo que aquí. Se llama los dictadores militares, se llama el día de hoy. Entonces vamos a ver qué son los dictadores militares. Como ustedes ya saben, verá, las fotos que están aquí son en blanco y negro, perdón, son en blanco y negro porque en ese tiempo así casi eran las fotos, no eran tan a color como ahora, ¿verdad? Que ahora hasta filtros tenemos, ¿verdad? Entonces, así se llama, pero el tema son los gobiernos militares. Profe, Entonces, sigue malo, no se haga. las dictaduras militares, ¿ya? La mayoría, bueno, las dictaduras militares, 1958 a 1956. Entonces, buena parte de nuestra historia es triste, ¿sabían ustedes? Hubo un periodo de 30 años en el que hubo una dictadura tras otra. O sea, dictaduras se recuerdan del Jorge Ubico, Manuel Estrada Cabrera, y ahora vamos a ver aquí. Dice, una dictadura, ¿cómo crees que eran esos tiempos? ¿Ustedes cómo creen que eran esos tiempos así de dictadores? ¿Era bueno o era malo? Malo. Malo. Exactly, muy bien. Entonces, para comenzar, el ejército era, que era el que gobernaba. Solo él tomaba todas las decisiones en cuanto a educación, la salud y la agricultura, economía y política. Nadie podía decir algo en contra del gobierno. Los periódicos y otros medios de comunicación no podían publicar lo que ocurría en el país, como ahora sí va. ¿Te imaginas el temor que eso provocaba? ¿Sí provocaba temor ahí? Sí, ¿verdad? Moreira, ahí está. Sí provocaba un temor, ¿verdad? Entonces, miren, aquí vamos a ver mandatarios de Guatemala. Mandatarios quiere decir que son presidentes. Mandatarios de Guatemala de 1958 a 1986. Primero está el general Miguel Ídigas Fuentes, así se escribe, Ídigas con Y. Idígoras, perdón. Idígoras, así es la cosa. Idígoras Fuentes. Coronel Enrique Peralta Azurdia. Así también se llama, miren, 1963.
Licenciado Julio César Méndez Montenegro, 1966. General Carlos Manuel Arana Osorio, 1970. Y el general Killer Lougenrut García, apellido algo extranjero, ¿verdad? Entonces, como pueden observar, aquí están estos son algunas dictaduras generales. A las elecciones se presentaban candidatos militares y ellos ganaban. ¿Sabes por qué? ¿Por qué creen que ganaban los militares? A ver. ¿Por qué creen ustedes que los militares eran los que ganaban las elecciones? Porque Porque estaban bien Porque entrenados. son Eran más entrenados y porque son de la fuerza militar, también podría ser. Porque el gobierno, todos esos, en ese tiempo los gobiernos estaban gobernados por militares, entonces si solo militares elegían, ¿ya? Porque tenían, ahí lo dice. Entonces hubo el periodo de que por 30 años que era la dictadura tras otra, y por eso era. Dice, pues porque así, miren, ahí lo dice, hubo fraude electoral, hubo golpes de Estado, esto quiere decir que tomar el poder de manera violenta sin respetar las leyes. Muchas veces estos gobiernos declararon al país en estado de sitio. Esto quiere decir que no había derecho a reuniones ni a expresar opiniones. Es como prácticamente lo que estamos ahora, pero en ese tiempo no había pandemia. Que desobedecía podía terminar en la cárcel o pasaba algo más serio. Se arrestaba y se desaparecía a las personas. ¿Qué quiere decir desaparecer? A ver, yo sé que es una palabra muy fuerte, pero ¿qué es? Matar. Muy bien. A Guatemala se le conoció internacionalmente por ser un país violador de los derechos humanos. Qué triste eso, ¿verdad? Los militares querían que hubiera un país, que hubiera paz en el país, pero por la fuerza, no resolviendo los problemas de la población que prestaba. Por su parte, la guerrilla cometió actos violentos, sabotajes, secuestros, bombazos, todo esto sembraba miedo y la angustia a la población guatemalteca, que era la que más sufría. La principal preocupación de las dictaduras militares fueron ganarle la guerra a la guerrilla. Descuidaron todo lo demás, la educación, la salud y la producción y trabajo. La guerrilla era un grupo de personas, ahorita vamos a ver qué era la guerrilla, era un grupo de personas que supuestamente ayudaban al pueblo, pero también también era al contrario, ¿verdad? Entonces, aquí están algunas obras realizadas por las dictaduras militares de 1958 y 1986. En los años de dictaduras dictaduras militares, hubo algunas acciones positivas. Leamos y platiquemos sobre ellas para comprenderlas mejor. Miguel Idígoras Fuentes apoyó a la industria nacional, firmó los primeros tratados de mercado común centroamericano, construyó el Parque de la Industria. ¿Ustedes conocen el Parque de la Industria? Ahora sí lo conocen porque ese es donde está el hospital temporal, ¿verdad? Pero eso lo construyeron, ya vieron. Enrique Peralta Zurria aprobó el impuesto sobre la renta, el ISR. Eso lo van a saber después. Y el pago del aguinaldo para los trabajadores. El pago del aguinaldo es un pago que se les da a los trabajadores para la Navidad, ¿verdad? Algunos que trabajan así, ¿verdad? Fundó el Banco de los Trabajadores, que ahora se conoce Bantrap, y el Instituto de Recreación de los Trabajadores, IRTRA. Creó la Vicepresidencia de la República. Aquí está. Entonces, aquí hay otros gobiernos militares. Dice, General Romeo Lucas García, General Efraín Ríos Montt, General Humberto Mejía Victores. Esos también fueron gobernantes militares, también ¿cómo explicarlo? Que fueron violentos. A ver, ahí hay una pequeña tarea. Si ustedes tienen abuelitos, tíos o algo así, pregúntenle sobre la guerrilla, o sus propios padres, sobre la guerrilla, sobre Ríos Montt, y ahí van a ver qué les van a contar. Carlos Manuel Arana Osorio creó el Banco del Ejército y Guatexpro apoyó a la explotación petrolera
apoyó a que colonos llegaran al Petén y a la Franja Transversal del Norte. Y que el Yaguaral García apoyó a los pueblos indígenas y campesinos. Tuvieron cooperativas. Fue líder de la reconstrucción del país después del terremoto de 1976. Efraín Ríos Montt creó el impuesto al valor agregado, el IVA, en Tributo Supremo Electoral, el Tribunal Supremo Electoral, ISE, y el Registro de los Ciudadanos. Humberto Mejía Victores dio fin a las dictaduras militares. Después de él, todos los presidentes han sido electos, ¿verdad? Entonces, a la mayoría después de ese tiempo, todos los presidentes han sido electos, ¿verdad? Y después ya en la siguiente clase vamos a ver los presidentes de la historia, de la que ahora ya conocemos algunos, ¿verdad? Miren, aquí hay personajes guatemaltecos. ¿Se recuerda su tarea de personajes guatemaltecos de Rigoberta Menchú, de Miguel Ángel Asturias y de Helen Mack? Pues aquí prácticamente estamos viendo parte de esto. Y vamos a ver, por qué Rigoberta Menchú fue el Premio Nobel de la Paz, pero ahorita lo vamos a ver. Un guatemalteco campeón mundial. Él fue Miguel Ángel Asturias, un escritor de cuentos, novelas y poesía. Nació en Guatemala en 1899, perdón, ya 1900. A los 4 años se fue a vivir con su familia a Baja de la Paz. Iban escapando del dictador Estrada Cabrera. Recuerden, miren, eran del Estrada Cabrera, se recuerdan del Estrada Cabrera, ¿verdad? En 1967 ganó el Premio Nobel de Literatura. Murió en España el 9 de junio de 1974. Antes los escritores y todos ellos se exiliaban, o sea, se iban a otros países para no matarlos. Él escribió 2 obras, El hombre que lo tenía todo y Los cuentos de Cuyito. Y también escribió más obras, ¿verdad? A ver, ¿tienen a la mano o les doy, vamos a ver, les doy un minuto para que vayan a buscar esta biografía, o sea, el trabajo que ustedes hicieron anteriormente, de su primera guía? A ver, 5, 4, ¿Profe qué es? Ya, profe. el trabajo de las biografías que hicieron. Ya, profe. Ya, Lo tengo. muy bien. Va, empecemos por Mamá Miguel me lo Ángel Asturias. guarda. ¿Qué tiene la biografía ahí? ¿Qué me puede leer un poco de lo que investigó de la biografía de Miguel Ángel Asturias? A ver. Yo, profe, yo. Va, Alison Moreira, pero bien leído. A ver, vamos a hacer una pausa. ¿Quién es Steven de León? Soy Sí, Miguel es Ángel Javier, Asturias Rosales. profe. Es Javier, ese es su hermano. Tenemos que- Sí. Profe, lean. ¿puedo leer yo? Todos vamos a leer una parte, ¿oyeron? Todos van a leer una parte de lo que ustedes investigaron de Miguel Ángel. Unas liñitas nada más, pero prendan su cámara, pues, Alison. Bueno, vamos a empezar, pues. Si quieren, pueden leer obras relevantes y todo. Empecemos a leer, vamos a ver, Marjorie, lea lo que usted investigó. Y yo le voy a decir Bueno, hasta... profe, soy Ok. yo, Javier. Miguel Ángel Prenda su cámara, Asturias mi nació en Guatemala en el año de 1899 y murió en París en el año de 1974. Fue poeta, narrador, periodista y diplomático de Guatemala. Se graduó de abogado en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Participó en la lucha contra la dictadura de Estrada Cabrera. Muy bien. Fundó y dirigió ¿Sí? la universidad. A ver, ¿alguien pudo investigar ahí? Porque eso es lo que yo les dije también. De las obras algunas obras que él realizó, aparte de las que habíamos visto.
¿Qué obras realizó ahí? O sea, ¿qué obras o novelas realizó? Construyó puentes. Señor presidente, una Ajá, señor. Él no construyó puentes, señor presidente. en El señor presidente, una de sus novelas más famosas, Asturias, describe la vida bajo la dictadura de Manuel Estrada Cabrera. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Otras obras? ¿Será que Leyendas de Guatemala, será que es nueva? No va. Ah. A ver, ¿alguien más? A ver, ¿cómo que mi mamá tiene el trabajo ahí? Pero si ese es el trabajo suyo, ¿no es de su mamá? La novela Hombres de Maíz. No es de maíz. Ah, Ella está trabajando. pero ¿y no es su trabajo, pues? No, ella está trabajando. Pero no Ella el lo trabajo. dice. No el El, trabajo. el trabajo no me le pagan. Sí, se come Mm. solo lo de adentro. Bueno, muy bien. Entonces, esas son parte de del Miguel Ángel Asturias, ¿verdad? Ahora vamos a seguir. Fíjense que quiero que hagan un diario de clase, pero vamos a seguir con la otra Voy a clase y atender después de clases. vamos a seguir con esto y después vamos a hacer el diario de clase, ¿oyeron? Y después el diario de clase. Ajá. Mm. Dice, una terrible guerra interna duró No, pero está 36 años, 1960-1996. Y aquí es donde vamos a hablar de Rigoberta Menchú. Bueno, pongan mucha atención. Una terrible guerra interna duró 36 años. Sí, 36 años. 1960 y 1996. Ahí yo ya estaba vivo. Bueno, en 1996. Yo nací en el 88. ¿Ya vieron? En 1962, en Guatemala había mucho descontento. El gobierno castigaba a quienes no estaban de acuerdo con él. El gobierno no se preocupaba por resolver los problemas de la gente. También había un descontento en el ejército. Un grupo de militares organizados, se llamaba las FARC, Fuerzas Armadas Rebeldes, eso es lo que hablamos de la guerrilla, se escondieron en las montañas del oriente y comenzaron la guerra de guerrillas. Bloquearon carreteras, destruyeron puentes, secuestraron a personas para obtener dinero. Muchos guatemaltecos descontentos comenzaron a apoyarlos en el campo de la ciudad. Así comenzó la guerra en Guatemala, lo que se llamó enfrentamiento armado interno. Enfrentamiento armado interno o conflicto armado interno. Los dos bandos visibles eran la guerrilla contra el ejército, ¿sí? Exacto, yo tenía 8 años cuando casi terminó. Dice, una guerra demasiado cruel. Dice, ahorita vamos a ver por qué. La guerra duró demasiados años, de 1960, ahí sí todavía no estaba vivo, a 1986, ahí sí ya estaba vivo. Ajá. Fue cruel y causó enormes sufrimientos en la población. Mujeres, niños y ancianos debieron abandonar sus hogares. Miles de ellos vivieron en campos de refugiados en México, Belice y Estados Unidos. Poblaciones enteras lo hicieron en la selva. Cerca de 1 millón de guatemaltecos habían abandonado sus hogares en 1982. La población maya fue la que más padeció. De cada 10 víctimas, 8 fueron indígenas. Miren, si yo tengo un libro donde habla todo esto, pero yo no se los quiero contar porque los voy a traumar. Pero es muy complicado estos temas porque era muy terrible. Si ustedes supieran las historias, yo honestamente el libro ya ni lo leí, y es que era tarea de la universidad, pero por lo malo lo sangriento que es, ¿verdad? Estos son algunos testimonios de esos sufrimientos. Cuando ya no salíamos de ahí, se quedó la casa sola. Tiene mis animalitos, dice, tiene mi perro, se quedaron ahí, nada, dice, nada lleva menos saber qué pasó con los animales y el maíz. Ahora hay mucha mujer que anda sola con un montón de patojitos. Es que así sabe, se recuerda que así hablamos aquí, ¿no?
¿Y qué va a hacer? Dice, ¿dónde va a conseguir su comida para los hijos? Imagínense, esos que mataban a los campesinos y todo eso, ¿verdad? Después yo tengo que esconder muy a la fuerza, aguantando hambre por mucho tiempo. Estamos escondidos. Casi ajustan 2 años, nos tocó estar caminando escondidos porque no tiene que salvar la vida. Esos son testimonios de personas de San Bartolomé Jocotenango, Quiché, que se vieron obligadas a huir en ese cambio, en ese se cambió el tiempo. Esto fue publicado por Avancesco en 2001, ¿verdad? Esos son ya testimonios de las personas. Entonces, si ustedes les contaran a sus abuelitos, papás no creo porque somos contemporáneos, entonces de eso era la guerrilla y les van a comentar esto. Las causas de la guerra. ¿Por qué los guatemaltecos y guatemaltecas iniciamos una guerra interna tan destructiva y larga? ¿Por qué creen ustedes? Estas son algunas causas. Muchos guatemaltecos vivían en gran pobreza, no podían salir de ella, por eso había descontento, protestas y rebeliones. Hubo dictaduras militares desde 1958 hasta 1986. Estos gobiernos permitieron que se dieran los cambios que exigían muchos guatemaltecos. Querían vivir mejor, contar con más escuelas, hospitales y empleos. ¿Te has fijado que a veces hay amigos que incitan a otros para que se peleen? Ustedes se han dado cuenta de eso, ¿verdad? Que, ay, pégale a ese patojo porque es feo, ¿verdad? Entonces, a eso también pasa. Esto nos ocurrió a nosotros. Muchos guatemaltecos querían terminar la guerra, pero otros países no dejaban que esto ocurriera. Estados Unidos vendía armamento y entrenaba a los soldados de Guatemala. La Unión Soviética y Cuba ayudaban de una forma parecida a la guerrilla. Estos países hicieron que la guerra en Guatemala durara muchos años. Y hay muchos testimonios también allá en la universidad nos contaba que dice que el de los así tiraban bombas a los estudiantes y todo eso en esos tiempos, dice. Entonces, las consecuencias de la guerra. Las consecuencias de la guerra. Este enfrentamiento fue una guerra de lo peor, porque fue una guerra entre hermanos, o sea, entre hermanos guatemaltecos, y nos hizo más pobres. Como el país, dice, estaba en guerra, no se recaudaban impuestos, los pocos impuestos que se compraban armas y municiones. Los gobiernos descuidaban la salud, la educación y la construcción de carreteras y mucho más. Guatemala se atrasó mientras otros países avanzaron. Muchos de los problemas que vivimos, ahora son consecuencias a la guerra terrible, ¿verdad? Por eso dicen Guatemala es un país pobre. No, Guatemala no es un país pobre, sino fue un país que sufrió mucho, ¿verdad? Dice, miles de familias escondidas en la selva. Miren cómo las familias vivían aquí en la selva, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que pasó. Vaya, rápido. Chicos, se recuerdan baño antes de empezar las clases. Si no, va a tener que avisarle a Miss Carol que ustedes van mucho al baño. Y a sus papás también. Bueno. Entonces vamos a hacer un diario de clase, primero que nada. De la página número 194 y 195. Un diario de clase. Miren, ahí está la instrucción. Por favor. Ya leyeron las páginas, ¿verdad? Hoy se las puse en grande para que no dijeran. Ay, todavía nos da tiempo. Y cuando termine ese diario de clase, van a hacer un diario de clase de las siguientes páginas. ¿Siento qué? Ahorita se las voy a poner también. 194 y 195. Ujú. Después van a realizar un diario de clase en la página número 196 y 197.
En total, 2 diarios de clase de esas 2 páginas que vimos del libro, de medio social. ¿Oyeron? ¿Se recuerdan que los diarios de clase son fáciles? Si pusieron atención, mucho más fácil. Si no pusieron atención, pues miren, tienen los 10 minutos que tenemos para el diario, para hacer todos los diarios de clase. Bueno, chicos, ¿qué les pareció esta clase? A ver, ¿qué les pareció esta clase, chicos? Cuéntenme. A mí me gustó mucho, Bien, profe, a mí pero me lo que cambió más así. me entristeció de que las personas eran muy pobres. Exacto, la pobreza, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Bueno.